El día de hoy voy a socializar la realización de un ejercicio para la unidad número 4 de la materia Algoritmos 2. Dice la actividad: elabore un método que determine si una palabra tiene más vocales que consonantes o no. Su método debe retornar verdadero si cumple la condición, de lo contrario debe retornar falso. Utilice PSeInt como herramienta para escribir el pseudocódigo, pseudolenguaje, y transcribir, también escribir en lenguaje C o C++ o Java el método. Este debe compilar y funcionar. Entonces, el algoritmo dice que hay que determinar si una palabra tiene más vocales que consonantes o no. Y si las tiene, debe retornar verdadero. Si no tiene más vocales, entonces debe retornar falso. Entonces, aquí está el código en Java. Eh, pues comenzamos importando la librería JOptionPaint. Esta es la que nos permite mostrar ventanas de notificación o de diálogo con el usuario. Entonces comenzamos creando la clase contravocal. Vamos a declarar las variables que vamos a usar. En este caso vamos a crear un array de vocales. Son de tipo char. Entonces aquí almacenamos las vocales con las cuales vamos a validar el tema de vocales. Luego inicializamos la variable contravocales en 0, que es de tipo entero. Inicializamos también el conteo de consonantes en 0, que es de tipo entero. Y declaramos la variable bEncontró como tipo booleano. Luego creamos la public static void main, que es el primer método que se va a ejecutar de esta función. Entonces comenzamos mostrando en pantalla. A través de esto vamos a mostrar en pantalla una ventana de diálogo que dice ingrese la palabra, y la palabra que ingrese el usuario se le va a asignar a la variable palabra. Se va a almacenar, que es de tipo string, se va a almacenar lo que el usuario digite en el cuadro de diálogo. Luego vamos a convertir lo que se almacenó en esta variable palabra, lo vamos a convertir todo a minúsculas, y eso lo vamos a asignar a la variable minúscula. Entonces vamos a utilizar dos ciclos for con los cuales vamos a recorrer. Con el primer ciclo vamos a recorrer la palabra que el usuario digitó, ¿sí? Y con el segundo ciclo vamos a recorrer el array de vocales en cada una de estas vocales. Entonces el primer ciclo lo inicializamos en 0 y va hasta la cantidad de letras que tenga la palabra minúscula. Con la propiedad length medimos el tamaño de esta palabra. Entonces este ciclo va a ir desde 0 hasta que sea menor que el total de caracteres que tenga esta palabra. Luego acá inicializamos la variable bEncontró en falso, ¿sí? Con esta variable vamos a comenzar a hacer la validación si encuentra vocales o no las encuentra cuando haga el recorrido. Con el segundo ciclo entonces vamos a recorrer el array, como venía diciéndolo, en cada una de sus posiciones, y va a iniciar en 0 hasta el total, hasta la cantidad que tenga este array.
Entonces, dentro de este ciclo tenemos un condicional. Entonces, lo que va a hacer el programa es primero, en el primer ciclo va a validar la primera posición de la palabra que escriba, la va a comparar con cada uno de los caracteres del array de vocales. Si el carácter de esta palabra es igual a uno de estos elementos, entonces va a incrementar la cantidad, el conteo de vocales, ¿sí? Si esta condición no se cumple, entonces continúa con el segundo elemento, con el tercero del array, con el tercer elemento, con el cuarto, hasta que llegue al total de los elementos de este array. Cuando sale este ciclo, entonces si encontró una vocal va a sumar, si no la encuentra, entonces suman las consonantes. Entonces ese sería el primer ciclo. El segundo ciclo, entonces con el segundo elemento o carácter de la palabra minúscula, va a ir a compararlo con cada uno de los elementos del array de vocales, y si este carácter de la palabra minúscula es igual a uno de estos caracteres, suma de nuevo la cantidad de vocales. Si no se cumple esta condición, entonces incrementa en una unidad el conteo de consonantes. Entonces, hasta que se recorran pues los ciclos, cuando él ya termina, entonces tenemos aquí este condicional con el cual validamos si el conteo de vocales es mayor que consonantes. Entonces la variable encontró la estamos colocando en true, que es lo que nos pide el algoritmo. Si este conteo no es mayor, es decir, pues que es menor, entonces la variable b encontró va a ser falso. Y al final mostramos un mensaje de alerta con el que dice la palabra contiene más vocales, y le concatenamos la variable b encontró y se mostraría lo que ésta tenga almacenado. Entonces, si ahora vamos a realizar la ejecución del programa. Entonces aquí está compilando NetBeans. Aquí sale la ventanita de diálogo, entonces dice ingrese la palabra. En este caso vamos a colocar una palabra que tenga más vocales que consonantes. Entonces puede ser la palabra ala. En este caso tiene 2. Entonces al ejecutarse el programa pues tiene que retornar true. Entonces dice la palabra contiene más vocales, dice true. Entonces con el botón aceptar terminamos la ejecución del programa. Entonces ahora vamos a probarlo de nuevo, vamos a volver a compilarlo y lo vamos a hacer con una palabra que tenga la misma cantidad de vocales que de consonantes. Entonces podemos colocar la palabra hola. En este caso tiene la misma cantidad de vocales que consonantes. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces dice la palabra contiene más vocales, dice falso. ¿Por qué? Porque en este caso son iguales, tienen la misma cantidad. Entonces el programa lo que nos pide es que diga si tiene más vocales que consonantes. En este caso, como no tiene más vocales, retorna falso. Volvemos a ejecutar la condición y en este caso vamos a colocar una palabra que sí tenga más vocales que consonantes. Perdón, que tenga más consonantes que vocales. Sería peces.
Y como vemos tiene una, dos, tres consonantes, entonces nos debe retornar falso. Y efectivamente está retornando el falso. Entonces de esta manera pues sería la ejecución del programa. Muchas gracias.